Hola, buenos días. 8.386.170-3. Hola, buenos días. Vamos a esperar un minutito, solo un minuto, para que entre el resto de la gente y partimos, ¿vale? Entonces, mientras tanto, les cuento que mi nombre es Valeria Jorquera, soy la jefa de la biblioteca de posgrado de la universidad y junto con Luis y Paula organizamos este ciclo que estamos en la tercera sesión para quienes se vienen sumando ahora. Nos queda esta y la del próximo miércoles, acerca de patentes, de marco legal. En esta sesión en particular vamos a hablar de búsqueda de patentes, de fuentes de información acerca de lo que existe en Chile también. Y en otras sesiones también de la experiencia que ha tenido la Oficina de Transferencia Tecnológica en los casos particulares de la UAI. Al final de todo el ciclo les vamos a enviar una breve encuesta para que nos puedan sugerir algunas cosas que podamos abordar en ediciones posteriores y también para evaluar cómo fue el ciclo, qué fue lo que les pareció, alguna sugerencia, etcétera. Solicitar información también. Aprovecho de comentarles también que la biblioteca de posgrado está abierta desde ayer en horario de 9 a 4:45, tienen que avisar si van a venir, pero son súper bienvenidos. Y la de pregrado está abierta desde el 28 y Viña del Mar va a abrir creo que la próxima semana, para que estén atentos. Los servicios se mantienen, los servicios digitales de solicitud de envío de material a otras sedes sigue activo, así que cualquier cosa nos contactan. Voy a dejar acá los medios de contacto en el chat para que puedan acudir a ellos en caso de necesitarlo y también mi contacto si es que requieren resolver alguna consulta específica del taller o de otros servicios de la biblioteca u otros recursos. ¿Partimos, Luis? Ya. Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta tercera sesión que es conjunto entre la Biblioteca, Dirección de Investigación y la Oficina de Transferencia Tecnológica. Igual que la semana pasada, vamos a iniciar la presentación. Sin embargo, si ustedes tienen dudas o consultas, pueden ir haciéndolas en el momento de forma tal que podamos enriquecer la presentación. Bien. Un segundo. Claro, ahí la Paula dice, si tienen preguntas también pueden enviarla acá, o si no, al final pueden hacerla llegar al correo electrónico. ¿Ya? Supongo que se ve bien ahí. Entonces, Perdón, Luis, discúlpame. sí. Está activada la sala de espera y hay gente esperando. Ah, perdón. Porfa. Déjame. Ahí deshabilité Celeste. Bien. Luis, si quieres, me puedes dejar de coanfitrión y yo te puedo ir ayudando si es que se va sumando gente y tú te focalizas en la Ahí la presentación. deshabilité, Seba. Gracias. Ah, ya vale. Gracias. Bien. Entonces, lo que hoy día vamos a ver, algo pasa con, no, ahí está. Lo que hoy día vamos a ver es lo que tiene que ver con las patentes como fuente de información científica y comercial y tecnológica. Y vamos a hacer algunos conceptos claves, que es básicamente una
recapitulación de lo que vimos la semana pasada y también hablar un poco sobre el proceso de tramitación de las patentes, bien general. Ahí si tienen dudas también las hacen. La estructura de las patentes y las bases de datos como búsqueda o fuentes de información. Bien. Entonces, recordar esto que vimos la semana pasada, que existen diferentes tipos de derecho de propiedad intelectual. Los vimos que eran los de derecho que referido a la ley de propiedad intelectual y lo referido a la ley de propiedad industrial, y donde están las patentes de invención, por ejemplo, modelo de utilidad, diseño, etcétera, y marca. También recordar esto, que existen los derechos patrimoniales que normalmente los ostentan las personas jurídicas y los derechos morales que son los que obtienen las personas naturales. Y en propiedad industrial también tenemos el titular de una invención y el inventor, que entonces normalmente, sin ser excluyente, el titular es una persona jurídica, aun cuando puede ser persona natural, y el inventor siempre es la persona natural que ha participado en la invención. Un poco recordando estos conceptos, acá en los papers, por ejemplo, el autor es cualquier persona que haya colaborado en la comunicación de las ideas y todo lo necesario que ha permitido que ese paper se pueda publicar en alguna revista una revista científica, una revista indexada. Ahora, en las patentes, nosotros tenemos dos tipos de personas, como les dije, naturales o jurídicas. Una es es el titular o solicitante, que corresponde a la persona natural o jurídica que hace la solicitud. En este caso, por ejemplo, acá en el ejemplo está que el solicitante es la Universidad Adolfo Ibáñez y con la Universidad de Santiago de Compostela. Luego, los inventores son siempre las personas naturales que han contribuido significativamente al desarrollo de la invención que se está solicitando, ¿ya? Estos inventores son aquellos que han sido declarados como los principales inventores de esa solicitud de patente. Bien, recordarán en la primera jornada que hablamos del reglamento de propiedad intelectual, donde dijimos que quien es inventor dentro de la universidad debe declarar, y en la declaración de invención están estos autores, o inventores, perdón, que son los que luego nosotros decimos son los que han solicitado la patente. Es súper importante definir bien quién es un inventor y qué es una contribución intelectual significativa. Por ejemplo, si un alumno o algún profesional recibe indicaciones concretas de, por ejemplo, haz esto, esto, por parte de una jefatura. Por ejemplo, imaginémonos un proyecto de investigación donde el director del proyecto tiene a cargo una serie de alumnos de pregrado, por ejemplo, y estos alumnos reciben indicaciones directas y concretas del director del proyecto para que hagan una prueba u otra prueba en base a cierta metodología que el director del proyecto le ha entregado. Esa indicación, el desarrollo para llegar a esa indicación es propiedad intelectual del director del proyecto. Y el alumno de pregrado o posgrado eventualmente solamente ejecuta esa indicación. Por lo tanto, acá el estudiante en particular no existe una contribución significativa. Probablemente puede haber llevado a cabo el experimento, pero no es una contribución significativa de nivel inventivo, es decir, que haya creado algo nuevo para que esto nuevo llegue a un resultado, ¿sí? Eso es bien discutible. Nosotros en la oficina tenemos formas de llegar a esta y determinar si acaso existe o no una contribución intelectual importante. Conocidos esos dos elementos, vamos entonces a
les voy a explicar un poco lo que es el proceso de tramitación de patentes. No sé si en la pregunta anterior les quedó, o en esto les quedó alguna duda, alguna pregunta en particular, ¿no? Entonces, en el proceso de tramitación de patentes vamos a ver desde la investigación a la protección. Luis, por acá, disculpa, justo cuando Claro. preguntaste tenía el micrófono apagado. En el encabezado de la charla, la invitación de la página web de biblioteca, se mencionaba también la relación como la base de datos de patentes para buscar información también. Sí. Ese vínculo creo que es súper relevante como fuente de información. Sí, claro, sí, lo vamos a ver después que veamos la estructura de la patente, lo vemos al final. Sí. Perfecto, muchas gracias. Sí. Luego, estamos entonces viendo cuando nosotros tenemos imagínense un investigador, un alumno de pregrado, posgrado, que está haciendo un máster eventualmente, ellos están empatizando, están definiendo el problema, están definiendo lo que quieren investigar, etcétera, y eventualmente postulan un proyecto o inician su proceso de titulación, y esta definición del problema lo llevan a idear ciertas soluciones y a prototipar ciertas soluciones. En este minuto, cuando el investigador está ideando algo, tiene eventualmente, ya sea por aspectos de búsqueda bibliográfica, teóricos, o ha tratado de prototipar algunas cosas que le han resultado, en ese minuto es importante que se puedan acercar a la oficina de transferencia y que declaren que tienen este resultado de investigación que puede ser muy inicial, pero que es necesario que nosotros podamos evaluar si acaso es protegible o no, y tendremos que hacer una búsqueda de las patentes o de la información que existe, que es lo que también nos convoca hoy día. Ahora, cuando este inventor hace una declaración de invención, siempre va a estar entre la duda entre si publico o, por ejemplo, a un investigador de la universidad, si publico para poder alcanzar cierto puntaje dentro de la carrera académica, o patento. En realidad, ninguna de las dos cosas, las publicaciones no son contrarias a las patentes. De hecho, como les comenté la primera vez, es súper importante que se publique y que en la publicación esté en la patente, o que la patente incluya también referencia a una eventual publicación, si es que se hacen modificaciones posteriores, porque aumenta los índices de innovación. Ahora, cuando el investigador tiene un resultado de investigación y declara, nosotros como oficina tenemos que definir, con apoyo del investigador, si acaso protegemos por cuál de las vías que vimos la semana pasada. Si acaso un derecho de autor, si una patente de invención, si un diseño industrial, si una marca comercial, si un secreto, etc. O sea, eso es con apoyo de la oficina. Imagínense que ustedes llegaron a la oficina y pudieron o llegaron a un resultado de investigación, y nosotros en la evaluación que hicimos dijimos, mira, sí, es protegible por patente. Entonces, redactemos una solicitud de patente. Una solicitud de patente, y luego voy a explicar bien cuál es la estructura de una patente. Una solicitud de patente tiene, desde el momento en que se presenta, en este caso en Chile, al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, tiene un número de solicitud y una fecha de presentación, o también conocida como prioridad, ¿ya? La prioridad de una patente es el momento o el día en el cual la patente ya se considera que está en trámite. Y un investigador puede, por ejemplo, ir a la oficina y decir, Luis, creo que este resultado de investigación tiene un potencial de comercialización, pero tengo que publicar
y el paper tiene que estar antes que sea el Fondesit, porque si no me van a hacer devolver el subsidio. No sé si Paula si pasa eso, pero bueno. Pero lo que se puede hacer, bueno, en el Fondesit no en realidad porque no se puede patentar, pero supongamos que un Fondef. Cuando el investigador tiene un paper, por ejemplo, o un resumen ya bien avanzado de un paper, nosotros podemos tomar esa información y con el investigador, trabajar en una presentación de patente. Desde el día en que se presenta esa solicitud de patente, que es la fecha de prioridad, al día siguiente el investigador puede enviar ese paper a alguna revista científica sin ningún problema y va a seguir cumpliendo el requisito de novedad tan importante que les comenté la semana pasada. Aquí, por ejemplo, en el esquema está que hay una solicitud de patente que nosotros presentamos el 24 de junio de este año, que es una patente de invención de la universidad, cuyo inventor es el doctor José Luis Campo, de Viña del Mar, Facultad de Ingeniería. Y es súper importante esta fecha de presentación porque de ahí en adelante, ya les dije, pueden publicar, pero también corren algunos plazos internacionales que son muy importantes. Primero, recordar que los derechos son siempre territoriales. No existen las patentes mundiales, ni que está protegido en todo el mundo, no. Los derechos, tanto también de los derechos de autor, que les comenté que habían tratados que nos hacían permitir que los derechos de autor se reconocieran en otros países. En el caso de las patentes no es tan, como el derecho de autor, no es tan fácil, pero existen estos derechos, estos tratados internacionales que me permiten a mí extender la solicitud a otros países. Recuerden, derechos son territoriales, no existen las patentes mundiales. Y acuérdense también que las ideas no se patentan, sino que es la concreción de la invención. Hay dos tratados internacionales que esto siempre lo preguntan cuando llegan a la oficina. Oye, pero yo quiero patentar en Estados Unidos porque en Estados Unidos es más importante, entonces, perfecto, pero en Chile también tenemos una oficina que tramita patentes y nosotros, por ser universidad, tenemos costos preferenciales de presentación, por lo tanto, son más bajos. Si una patente en Chile, desde la tramitación completa, redacción, cuesta aproximadamente 3,5 millones de pesos, en Estados Unidos nos podría costar 10 millones de pesos. Entrando por Chile, haciendo la solicitud en Chile, nosotros podemos ocupar estos tratados internacionales, que son dos, para presentar solicitud de patente. ¿Cuáles son estos tratados internacionales? El primero, que es el más antiguo, desde data de 1800 y algo, 82 si no me equivoco, que es el Convenio de París. ¿Qué es el Convenio de París? Es un tratado internacional donde están suscritos casi todos los países del mundo, en donde si la universidad que presentó esta solicitud de patente el 24 de junio del 2020 quiere, por ejemplo, ir a Bolivia, Argentina, Estados Unidos, Australia, porque allá existe un mercado interesante, nosotros tenemos un año, es decir, hasta el 23 de junio del 2021, para ir a esos países y presentar la solicitud. ¿Y cuál es lo interesante acá? Es que en Australia, por ejemplo, van a decir, ah, usted presentó el 24 de junio del 2020, si presentáramos en mayo del próximo año. Y resulta que ahora, hoy día, 21 de octubre del 2020, alguien presentó una patente muy similar a la nuestra. O salió un paper publicado, algo muy similar. Cuando lleguemos a Australia, en un año más, el que tiene la prioridad es nuestra solicitud. Porque este tratado te dice, tienes hasta un año para presentar en tal país y cualquier cosa que se haya presentado entre la prioridad, es decir, entre el 24 de junio del 2020 hasta la fecha en que se presenta en el país de preferencia, nada te va a afectar. No existe, por ejemplo, si tú publicaste un paper, si otra persona más encima vino en Australia y presentó tu misma patente, tú tienes la prioridad sobre esa otra persona porque estás reivindicando la fecha de prioridad.
Perdón Luis, Sí. esto es justamente para ver la novedad, porque como es territorial y además si ya existe uno no podría presentar una patente, digamos, uno tendría que ser casi que en el mismo segundo, en simultáneo, presentar en todas las oficinas en las cuales le interesa, en todos los países en cuales le interesa. Es físicamente imposible, ¿sí? O sea, uno tendría que tener como un agente en cada oficina, como que en el mismo segundo presentar a la vez, como que no tenía mucho sentido. Y por eso a mí me gusta como contar la historia, de decir, bueno, frente a este dilema es que nos juntamos a debatir y firmar un tratado, y si vamos a firmar un tratado vamos a un lugar lindo, así que por eso se juntaron en París, no se van a juntar en cualquier lado, obviamente. Y por eso el primer acuerdo, y es súper importante, es lo que mencionaba Luis, o sea, nos da un año de plazo para evaluar en qué otro país nos interesa que esté protegida nuestra invención. ¿Qué pasa? Si nosotros protegemos en Chile, en Argentina, en Estados Unidos y en Australia, ¿qué pasaría después si a mí me interesa, no sé, Israel en otro momento? ¿Alguien podría patentar en Israel? No, porque ya no sería novedad, porque ya lo tenemos nosotros. Pero ¿alguien podría usar la tecnología en Israel? Sí, porque nosotros no la protegimos. Es como... Sí. Eso, creo que habla Romina, es súper importante cuando uno piensa en la estrategia de comercialización, sobre todo, ¿ya? Hay otro tratado que es el Tratado PCT, que es parecido a París, en el sentido de que también tengo hasta 12 meses, un año desde la fecha de la prioridad, para ingresar la solicitud vía PCT. ¿Cuál es la gracia de PCT? Es un convenio donde hay 152 países suscritos, en los cuales no está, por ejemplo, Paraguay, Bolivia, Argentina, por eso eran algunos de los países que les nombraba. Pero sí está Estados Unidos, está Europa completo, toda la Unión Europea, Inglaterra, etcétera, Australia y otros países de interés comercial eventuales. La gracia es que yo tengo 12 meses para presentar PCT, y es como París. Ah, ya, estoy presentando PCT. Sin embargo, convenio PCT, recuerden que los derechos son territoriales, convenio PCT me da 18 meses adicionales, es decir, del mes 0 que presenté la solicitud hasta el mes 30, para ahí en el mes 30 recién decidir si acaso voy a algún país. Ya no tengo que estar apurado en presentar en 12 meses, sino que puedo extender esto hasta 30 meses desde la fecha de la solicitud. ¿Cuál es lo bueno de esto? En este tiempo yo podría, por ejemplo, buscar socios estratégicos comerciales, hacer un buen estudio de mercado y saber si acaso mi tecnología es importante que la proteja, por ejemplo, en Japón, o no tiene sentido, o a lo mejor Italia es un mercado objetivo y entonces ahí voy al mes 30 recién a proteger y un poco que he explorado bien el mercado. Esto es tramitaciones dentro de las patentes, para que no se queden con la idea de que no, que si no protejo en Estados Unidos está mal. Probablemente si tengo un socio estratégico comercial que me va a poder pagar o subvencionar esta presentación de patentes en Estados Unidos, quizás te convenga hacerlo. Pero si no, ocupa las vías chilenas porque es más fácil, es más barato y es tan válido como haberlo presentado en Estados Unidos. Luego, un poco hablar de la estructura de la patente. Y aquí ya hemos mostrado algunas cositas, pero en una estructura de patente tiene datos administrativos, como por ejemplo el país donde se presenta, el número de solicitud, la fecha de presentación, publicación, concesión, etcétera, la fecha de prioridad, quién es el titular, que ya les comenté al principio, quién es el inventor, quién es el representante. El representante es quien nos apoya en toda esta tramitación. Y hay otros datos como por ejemplo los títulos, los resúmenes y sectores técnicos. Eso es importante, eso lo vamos a explicar de ahí. Algo que les quiero recordar o comentar es que es súper común que muchos investigadores, alumnos, pre o posgrado o incluso emprendedores llegan a la oficina y nos dicen,
mira, ¿sabes qué? Estaba buscando y tal persona, tal empresa, en tal país patentaron tal cosa. Y yo le digo, ¿pero está patentado? Sí, está patentado. Mira, lo busqué acá en Google y apareció esta patente. Ojo, las patentes solamente son válidas en el momento en que están concedidas. Antes de eso, solamente están presentadas o en trámite. Cuando les comentaba la otra vez, esto cuando aparece patent pending o patente pendiente, es una estrategia comercial, pero legalmente no tiene ninguna validez porque la patente solamente es válida cuando está concedida. ¿Qué significa que sea válida? Que tiene el titular de esa patente, tiene la potestad para poder decirle a otro en el país o en el territorio que protegió, decirle, ¿sabes qué? Yo tengo la patente en este territorio, por lo tanto tú no puedes comercializar. ¿Ya? Luis, ¿Sí? ¿existe la posibilidad de que haya como una carrera para quien saque la patente más pronto? Como que hayan dos personas procesando dicha patente. Es que ahí lo único que podría ocurrir es que pasara el mismo día. Pero si, por ejemplo, a nosotros nos pasó cuando trabajaba yo en la otra universidad, que presentamos una patente y Pablo Valenzuela, que es este biólogo que ha producido un montón de vacunas, presentó la patente similar a nosotros el día antes. ¿Quién tenía la prioridad? Pablo Valenzuela. Nosotros no la tuvimos. ¿Sí? Perfecto. Entonces el perito dijo, no, ustedes no pueden, entonces, pero sí, fue súper interesante porque esa patente Pablo no la presentó en Canadá y nosotros nos concedieron la patente en Canadá, pero no en Chile. Recuerden que los derechos son territoriales. ¿Sí? Entonces, Perdón, Luis, entonces no sí, eran exactamente iguales, no les afectó la novedad a ustedes. claro, no eran exactamente iguales, no afectó la novedad, pero sí la de Pablo era mucho más amplia y por lo tanto en Canadá lo que nos hicieron era acotar un poco los términos para que dentro de esa no se chocaran las dos cosas. ¿Sí? Fue todo un trámite en todo caso, fueron como 6 años de estar litigando esa patente. Ahora, entonces recuerden, no es lo mismo una patente solicitada que una patente concedida. Cuando busquen algo, cuando ya vamos a ver fuentes de búsqueda, pero cuando busquen algo y no se sorprendan y digan, oh, está patentado, puede ser una solicitud, ¿ya? Puede alguien haber solicitado la patente para la máquina del tiempo, pero no significa que esté patentado, y menos que funcione probablemente. Bien, ese concepto Claro que esto es súper claro. para cuando buscan viendo si algo es patentable, porque uno puede tener otras razones para buscar información. Claro. Ahora, dentro de las cosas de la estructura de las patentes, voy a pasar bien rápido en esto. Si acaso tienen dudas, por favor, abran su micrófono y consultan. Está que la patente tiene una estructura que está bien definida, donde, por ejemplo, tenemos el resumen de la invención, un resumen cortito de qué trata, qué es esa invención. Algunas patentes publican referencias en las cuales esa patente se basó o si acaso tiene donde se ha podido, ¿cómo se llama?, visualizar esta información. Acá es súper importante porque existen paper o otras patentes que nos pueden citar. Luego, dentro del cuerpo, se ve bien mal acá, pero acá lo importante es que tiene referencias cruzadas, cuando lo que les decía, por ejemplo, si alguien tiene una patente similar que quiere hacer referencia, esto principalmente en Estados Unidos. Recuerden que los derechos son territoriales. Nosotros tenemos una legislación diferente, por lo tanto no existe una familia de patentes. No es que yo pueda ir haciendo alusión a la anterior, sino que cada patente es individual. En Estados Unidos existen familias y por lo tanto uno podría basarse, colgarse de la patente anterior y ir sacando nuevas patentes. En Chile no es válido. Tiene el campo de la invención, por ejemplo, esta patente del área de biotecnología, el resumen o el estado del arte de la invención. Esto es todo lo que me da origen a lo que yo quiero proteger. Luego, el resumen de la invención, esto es
lo esencial en qué consiste lo que yo quiero proteger. ¿Bien? La idea de una patente no es escribir o detallar todo el estado del arte que nosotros encontremos. No es la idea. Sino que tiene que ser bien específico a qué es lo que nosotros queremos hacer referencia para proteger. Porque si nosotros hablamos de cualquier cosa, porque se parece a nuestra patente, puede que nos juegue en contra en la solicitud. Porque se publica algo que, aunque no está relacionado, podría eventualmente dañar mi solicitud de patente. Si vamos a poner figuras, también hay que hacer una descripción de la figura. Y lo otro importante, así como el resumen de la invención, es el detalle de la invención. Y en este detalle de la invención es donde se cuenta el detalle bien particular de lo que quiero proteger. ¿Ya? Yo hice esto, hice tal cosa, hice esta otra cosa, hice esto, o tengo esto, este resultado. Ese es el detalle de la invención. Y lo más importante, y esto sí es súper importante, son las reivindicaciones. Las reivindicaciones o claims, en inglés, es lo que estoy protegiendo. Si yo en el sumario de la invención, en el resumen de la invención, o en el cuerpo detallado de la invención, puse que estaba haciendo una máquina que, no sé, convertía a la gente azul, pero no la declaro en la reivindicación, no está protegida. Si no la incluyo en la reivindicación, por mucho que hayan escrito un buen estado del arte, un buen sumario de la invención o resumen de la invención, o en el detalle de la invención, lo hayan escrito, si no está en la reivindicación, no está protegido. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante cuando se buscan patentes también, que esté reivindicado lo que a ustedes les interesa proteger. Si no está reivindicado, puede que exista cierta libertad de operación para que ustedes puedan trabajar en ese desarrollo. Si el desarrollo está explicado eventualmente en el cuerpo de la patente, ya sea en el resumen de la invención o la descripción detallada, puede eventualmente que ustedes no la puedan proteger porque es parte del estado del arte. Pero si no está reivindicado, hay dos buenas noticias, que eventualmente podríamos evaluar si acaso es protegible lo que ustedes tienen, y si no es protegible y no está reivindicado, pueden a lo mejor generar un negocio a partir de eso. Y más aún, recuerden que como los derechos son territoriales, si una persona protegió en Estados Unidos, pero no protegió en Chile, y ya pasaron los 30 meses de PCT, nosotros podemos hacer uso de esa patente en Estados Unidos y armar un negocio en Chile, porque la patente no está presentada en Chile. ¿Podemos tener problemas de comercialización al extranjero? Probablemente, porque yo no voy a poder exportar a Estados Unidos porque en Estados Unidos existe una patente vigente, eventualmente, o en otros países. ¿Ya? Un poco lo que pasó con las Toyotomi, por ejemplo, estas estufas que no se protegió en Chile y por eso existen las Toyotomi como tal, pero existen otro montón de Toyotomi-like, que se parecen mucho, pero no son las mismas Toyotomi, y no tienen problema en comercializarse en Chile, porque en Chile Toyotomi no está protegida por patente. ¿Sí? Existe también en el caso de los fármacos, Romina, quizás, no sé si te conoce algún caso, pero hay fármacos, por ejemplo, que se patentan en otros países y en Chile no se patentan porque, por ejemplo, los segundos usos de un fármaco no están permitidos patentar. Entonces, por ejemplo, existe un fármaco que es el sildenafil, que se ocupaba para los problemas respiratorios, que en otra pulmonar. dosis... ¿Ah? Hipertensión pulmonar, sí. Hipertensión pulmonar. Gracias. Se ocupaba para hipertensión pulmonar el sildenafil de forma ya normal. Sin embargo, una modificación en la dosis
es un erectógeno. Es el conocido Viagra. En Chile no está protegido por patente, porque es un segundo uso. Por lo tanto, aparecieron todas las otras marcas que vende el Dr. Simi y otras farmacias de barrio. Eso es súper interesante lo que menciona Luis, porque si bien la legislación en temas de patentes y de propiedad intelectual también es bastante homogénea en los diferentes países, si se quiere. Hay conceptos, todo lo que fue explicando Luis antes son conceptos universales, digamos, como que en todo el mundo son válidos. Hay pequeñas sutilezas que cambian país a país. Y por eso esto, o sea, nosotros le estamos contando Luis lo está contando en fácil, en lo que, la información que obviamente es útil y es suficiente para lo que tenemos que saber, pero es cierto que hay algunas pequeñas sutilezas país por país. Por eso siempre en los diferentes detalles ahí pueden ir consultando, porque está estas pequeñas diferencias, por ejemplo, en los segundos usos, o en algunos casos si uno hasta podría publicar antes de patentar, pero no es en todos lados. Entonces, Luis está contando las generalidades que tenemos que saber, y después hay unas pequeñas sutilezas para el país que, bueno, lo hacen un poquito más complicado nomás. Sí. No sé si hay alguien más que pueda tener alguna pregunta de los asistentes. Bien. No es que lo hayamos olvidado, pero la búsqueda de patente. La búsqueda de patente, siendo bien fome, recuerden ustedes que uno debe tener una estrategia de búsqueda de información en patentes, ¿ya? Y hay varios elementos que uno puede preocuparse de la patente, porque quiero buscar. Por ejemplo, la fecha de la prioridad, número de solicitud, si acaso los conociera, nombre de los solicitantes. Por ejemplo, hoy quiero buscar todas las patentes que la Universidad de Adolfo Ibáñez tenga, o quiero buscar los inventores. Quiero buscar todas las patentes que Paula Roja Saperas tenga. O, por ejemplo, puedo buscar por palabras claves, ¿sí? En la patente voy a tener cierta información que es importante y que es muy útil para nosotros en la búsqueda de patente, que es la clasificación internacional de patentes. Esta clasificación de patentes, clasificación internacional, o el CIP, son unos códigos de búsqueda bien amplios que nos permiten ir encajando la patente en un campo técnico bien particular. Pueden hacer 2 campos técnicos o pueden ser hasta 3 o 4 campos técnicos, pero lo que nos permite es que si yo digo, mira, quiero buscar zapatillas, por ejemplo, puedo buscar dónde más o menos puedo encontrar, en qué clasificador puedo encontrar zapatillas y puedo buscar por ahí. Voy a ir un poquito más en detalle. Este clasificador internacional de patentes lo que nos permite es conocer ciertos campos técnicos en los cuales una patente se podría encontrar. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que está acá, está motores de viento, ¿sí? La sección F es mecánica, iluminación y calefacción, ¿sí? Después tenemos la clase, subclase, grupos y subgrupos. Siendo bien genérico, existen los campos técnicos de la A a la H. Necesidades corriente de la vía, técnica, industriales diversas, química, metalurgia, textiles, papeles, construcciones, etc. Existen esos campos técnicos. Y cada campo está a su vez entonces, acá está con cosas bien particulares que uno podría ir buscando. Entonces, hoy quiero buscar, por ejemplo, acá, motores de viento con un eje de rotación, etcétera, es F03D 3000246. Esos son un clasificador. Es súper específico, pero si alguno quiere decir, mira, quiero buscar sobre papeles y quiero buscar formas de hacer papeles, puedo buscar la letra D y ahí empezar en este clasificador ZIP
que uno puede ir buscando en las páginas, o sea, puedo poner clasificador zip o código zip, y puede salir esto y les puede ir saliendo banderitas de los distintos campos técnicos. Ejemplo, ahí está la página donde puedo encontrar este clasificador zip. Entonces, por ejemplo, los zapatos o zapatillas de tenis son necesidades corrientes de la vida, calzado en la clase A43, en la subclase B, que corresponde a cierre o accesorios para el calzado, cordones en general. El grupo principal es el A43B500, es el principal, calzado para uso deportivo, y en el subgrupo A43B5/10, zapatos de tenis. Eso es una clasificación que nos permite ir encontrando aspectos técnicos en una patente. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si yo hice una búsqueda bien rápida y encontré una patente que se parece a lo que yo estoy buscando y busco el clasificador zip, yo puedo entonces en mis códigos de búsqueda, en la forma en que organizo la búsqueda de una patente, puedo poner el código. Entonces a lo mejor puedo decir, quiero saber qué está investigando Paula Rojas Zaperas en el C metalurgia o química metalurgia. Entonces yo podría encontrar las patentes, si estoy en cualquier parte del mundo, buscando qué está haciendo Paula Rojas en química y metalurgia. Buscar patentes es una de las partes de la vigilancia tecnológica, que también conocía, que esa vigilancia tecnológica es parte de una vigilancia estratégica. Acá nosotros, como oficina, si bien es cierto, podemos hacer búsqueda tecnológica de las tecnologías disponibles, de las patentes que existen, de cuáles son los campos de desarrollo cercanos, existen otros elementos que nosotros también como oficina nos preocupamos cuando vamos a hacer una solicitud de patente. No solamente buscamos patentes porque si acaso está o no está en el estado del arte, sino que también nos preocupamos si acaso existe un mercado potencial en esa patente que ustedes quieren proteger, o cuáles son sus competidores más cercanos, los actuales, los potenciales competidores que tienen, y el entorno en el cual está esa patente que ustedes, si acaso hay reglamentaciones, si acaso hay regulaciones medioambientales, si hay leyes que les prohíben, por ejemplo, tener esas patentes. O sea, alguien viene y me dice, mira, quiero patentar este dispositivo médico porque eso no es patentable porque los dispositivos médicos o quirúrgicos no son patentables, son exclusiones de la ley, ¿ya? Entonces acá nosotros podríamos hablar de que la búsqueda de patentes está dentro de la vigilancia tecnológica, pero con otros recursos podríamos hacer otro tipo de búsqueda, como comercial, competitiva y entorno. Y aquí algunos tipos de buscadores, que algunos de ellos son gratuitos, otros son gratuitos pero previa inscripción, y otros son de pago, como Mateo Software, por ejemplo. Hay otros que son gratuitos, pero requieren un pago para acceder a mayores beneficios. Lo principal, en búsqueda de patente, Google. La Romina en las primeras clases dijo, en la primera sesión dijo, hay patentes o hay búsquedas que uno puede hacer en Google, que es lo primero que uno hace. Uno puede buscar patentes en Google Patents. Y acá lo importante es que, por ejemplo, yo puse la palabra atrapaniebla, pero yo puedo buscar otras combinaciones, ¿sí? Puedo buscar en inglés, en español, en inglés con combinaciones, con sinónimos, en español con sinónimos, etc. Puedo también buscar por la fecha de prioridad. Mira, me interesan las patentes que han sido pedidas, no sé, del 2020 solamente hasta el 2015. Conozco los inventores, si conozco las instituciones, quiero saber qué está haciendo la Universidad Católica del Norte en temas de atrapaniebla. ¿Habrá algo o no habrá algo? Y aquí puedo buscar también el estatus, si por ejemplo está concedida o es una patente en trámite. Y otros tipos de búsqueda. Entonces yo podría simplemente en Google Patents buscar con ciertos parámetros de búsqueda, que ahí yo no
no soy tan experto como los referencistas de la biblioteca, pero existen formas de buscar, de hacer bien preguntas para buscar, y podríamos entonces encontrar patentes. Ahora, los puristas dirán que Google Patents no es un buen sitio porque es Google, porque no es para los expertos, digamos, ¿no? Eso los más puristas dicen eso, o decían eso por lo menos. Y es cierto que las mejores fuentes de información o las más fidedignas eran cada oficina de patentes de cada país. Y en un momento Google, cuando empezó, claro, no estaba tan enriquecida, tenía patentes de algunas oficinas grandes, pero no tenía de todo. Lo cierto es que Google Patents en muy pocos años, porque no sé, tiene menos de 10 años, o sea, tendrá 5, no, un poco más, capaz que 7 años debe Sí, tener. como 7 años, sí. Sí, fue creciendo muchísimo, incorpora cada vez más la información de diferentes oficinas de patentes e incluso la incorpora de manera mucho más amigable y completa de lo que uno consigue metiéndose en la información de cada oficina. Hace traducciones simultáneas, no son traducciones legales, no es que sea un instrumento legal, pero más que útil, si estoy buscando información y está solo en China, tengo la traducción al inglés, por ejemplo, o al español. Entonces esto es cada vez mucho más nutrido, es muy amigable porque está lleno de hipervínculos como para buscar rápido por el autor. La verdad que los otros sitios de patentes requieren más práctica, un poco más de entrenamiento. Y algo que también para mí lo hace entretenido, pero porque soy como una nerd de la propiedad intelectual igual que Luis, es que Google Patents también ha incorporado patentes antiguas escaneadas. Entonces, ver las patentes de la ampolleta, por ejemplo, completa, o sea, a mí me encanta, digamos. Eso lo encontramos en Google Patents. Es donde uno puede conseguir también como esas joyitas históricas, digamos. Entonces, al final, yo creo que mucha gente que era detractora de Google Patents, hoy por hoy, no solamente por usabilidad, sino también porque ya es una fuente relevante por la cantidad de información, ¿no? Entonces ya está cumpliendo de a poco esos dos requisitos, o sea, es mucho más amigable con el usuario que no va a ser el experto que está buscando todo el día, que sabe cómo buscar, y además, hoy por hoy posiblemente sea la más completa, eso no lo sé cómo estamos en los rankings, pero Claro, realmente está muy completa. sí. Romina, ¿Sí? Claro. hola, quería hacerte una consulta. Por lo general, quienes trabajamos en biblioteca, asociamos buscadores como Google a la necesidad de validar la fuente, ¿ya? Siempre decimos a los usuarios de la biblioteca que no crean todo lo que encuentran googleando, porque a veces hay que verificar la viabilidad de la fuente, Por supuesto. la autoría, etc. Al asociar la palabra Google a patente, inmediatamente se me viene eso a la cabeza. Entonces quería preguntarte, ¿lo que se encuentra a través de Google Patents es 100% valedero, 100% Sí. fiable? Sí, pero ojo que es Google Patents, es como cuando uno busca en Google Scholar. No es el Perfecto. Google plano donde aparece Sí. cualquier página de cualquier persona. Google Patents tiene una curatoría propia y se alimenta de oficinas de patentes. Ok. Acá en la base de datos, acá en la Gracias, búsqueda, Romina. por ejemplo, Claudia, puedes fijarte que está lo que se busca en celeste, el resultado, aparece el WOW que corresponde a la solicitud de patente, uno entra y está el documento descargable de la patente. Entonces, y ese documento tiene toda la numeración que les mencioné al principio, esto que está acá. Que pueden ustedes ver, por ejemplo, toda esta información. Este es un documento, un PDF que se descarga, ¿sí? No es un link solamente, sino que es una información bien completa, está el documento en PDF. Existen otras estrategias después buscar si esa patente sigue o no vigente, etcétera, si acaso se han pagado las tasas, pero ese es otro submundillo más complejo, pero lo que en Google Patents uno puede encontrar como documento de patentes son válidos, ¿sí? Puede que esté desactualizado, por ejemplo, puede que una patente que te aparezca de Chile aparezca como solicitada y en Chile ya la concedieron, pero es un poco el tema de las oficinas, que
no informan inmediatamente si la patente ha cambiado de estado, si ha caducado, etc. Y eso, lo importante es que si yo encontré la patente, encontré la fecha de prioridad y los autores, pueda ir a la oficina de origen y buscar si esa patente todavía está vigente, si acaso fue concedida, si acaso fue rechazada, etc. ¿Sí? Eso es como el doble clic que hay que hacer sobre esta búsqueda bien general. ¿Sí? Sí, justamente te iba a preguntar un poco respecto a eso, por lo que estoy viendo, observando, ¿cierto? Que es todo un mundo, y además ese número, que en el primer caso comienza con WO 2019, sería como el número que permite identificar que esa información es válida. Se podría decir como un número de validación de que esa fuente es válida, porque, por ejemplo, si un alumno, por ejemplo, se olvidara de que hay que buscarlo en Google Patents y se fuera al Google a secas, sin apellido, y que le va a salir de todo, por supuesto, la forma para verificar que la fuente o que la información es fiable sería que tuviese ese código. Estoy pensándolo en el caso de validar algo que un alumno haya encontrado, por ejemplo. Cuando entre esta información va a poder ver el PDF descargable. Ok. Y ese código que mencionás es equivalente como al RUT o al número de pasaporte. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque en mi caso, siendo argentina, por ejemplo, tengo mi cédula chilena y mi cédula argentina. Son dos números diferentes, soy la misma persona que puedo residir en dos países. Entonces, hago esta aclaración porque puede pasar que uno encuentre una misma patente, el mismo concepto, el mismo conocimiento, con los mismos autores, mismos titulares, con dos numeraciones distintas, porque fue presentada en dos países. Y eso, afortunadamente, en Google Patents lo tiene bastante actualizado. Cuando uno puede entrar en ese link, en ese hipervínculo, está en el documento de la patente y también en este link indica los números alternativos. Las solicitudes, las prioridades. Claro, las diferentes prioridades figura en qué países también está. Y eso puede ir cambiando en el tiempo. Si todavía estamos a tiempo de seguir solicitando en países, pueden seguirse agregando esas cosas. Pero hago esta aclaración porque no es que haya un número único para las patentes. Igual que las personas podemos tener cédulas de diferentes países y seguimos siendo una sola persona. Ok, gracias Romina, quedó muy claro, mucho más claro. Acá lo importante es que si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí hay números destacados, que este es que está presentado vía PCT, acá CL significa que está en Chile presentada esta patente, esta otra patente está presentada en España. Entonces, hay números que uno puede decir, efectivamente esta patente y tiene una oficina de origen, ¿sí? Google Patent, como primer buscador de patente, bien rápido si no conocen nada de patente. Perdón, Luis, vas al anterior, digo una sola cosita más. Esto que yo les decía que puede ser que una misma persona tenga más de un número de cédula, digamos, o de pasaporte. Claro, uno dice, bueno, y al buscar, ¿cómo hago para sacar estos duplicados, entre comillas, y no volver a ver la misma patente que simplemente está en otro país? Ese concepto se llama familia, es la familia de patentes, uno busca por familia. Entonces, uno busca la misma Romina Hidalgo sin que le vuelva a aparecer en otros países. Bueno, tampoco es que tengo tantas cédulas, pero sin que le vuelva a aparecer en otro lado. Para hacer una búsqueda sobre una tecnología es útil, porque uno ya como que saca estos duplicados entre comillas, ¿sí? A veces no son exactamente iguales, pero más o menos son lo mismo. Claro. Aquí luego tenemos otro buscador, que es el SpaceNet. Ahí está la dirección. Este es como el buscador de la base europea de patentes, que tiene la información de todas las oficinas de patentes europeas, ¿sí? Y uno entra a este link, aparece esto, y uno puede irse al Open SpaceNet Classic, o a una nueva versión que ellos han diseñado. Y el básico, cuando me voy al clásico, puedo entrar a esta, que es una búsqueda rápida, es como googlear, pero googlear dentro de solamente una base de patentes. Y aparecen entonces los documentos que estoy buscando. Por ejemplo, si volviera a buscar Atrapaniebla, eventualmente podría aparecer solicitudes de patente, solamente solicitudes de patente. Pero también podría irme acá a hacer una búsqueda avanzada, y cuando hago la búsqueda avanzada me aparece todo este menú, ¿sí?
Y acá es importante porque yo puedo buscar, por ejemplo, en todo el mundo, o puedo buscar solamente las bases europeas o alguna otra base en particular que SpaceNet tenga. Y puedo ir buscando cosas, por ejemplo, por el título. Quiero buscar, sé que hay una patente que está referida a atrapaniebla. Busquemos por acá. Puedo buscar por algunas palabras que pueden estar en el título o en el abstract, si sé el número de publicación, si sé cuándo el número de prioridad, si sé cuándo, quiénes son los que están solicitando la patente. Por ejemplo, quiero saber qué patentes tiene la Universidad Adolfo Ibáñez, si quiero saber, por ejemplo, qué inventores tienen esta patente. Por ejemplo, voy a buscar a Luis Nilo, o puedo conocer, por ejemplo, si acaso conozco los códigos IPC, que fue el que le mencionamos recién, o el CPC, que es un nuevo arreglo muy parecido al IPC, pero que entre Estados Unidos y Europa. Entonces, si yo entro a SpaceNet y me voy a la búsqueda avanzada, tengo todos estos campos y yo podría buscar algo. Busquemos, por ejemplo, a Luis Nilo, o busquemos la Universidad Adolfo Ibáñez. Entonces voy acá a Inventor y pongo Luis Nilo. O si quiero ver qué patentes tiene los aplicantes, como el titular, la Universidad Adolfo Ibáñez, pongo Universidad Adolfo Ibáñez. Y busco. Y, Luis Nilo tenía 2 patentes en la búsqueda que hizo. O mira, la Universidad Adolfo Ibáñez tiene, acá aparecen 5, pero tenemos 14 patentes en trámite. Por lo tanto, también puedo buscar por esos campos. Y fíjense que acá lo importante es que me aparecen los códigos, el IPC, el código que les conté hace un rato, que es súper importante porque si yo estoy buscando algo en particular y tengo el código IPC, puedo refinar la búsqueda en esos códigos, ¿ya? Entonces, puedo buscar por código, puedo buscar por inventor, puedo buscar por quién está solicitando, puedo buscar por la fecha de prioridad, etcétera. Puedo buscar por palabras claves del título, del abstract, etcétera. Existe esta otra herramienta que es Lens, que es súper fantástica, necesita así una inscripción previa, es gratuita, pero con inscripción. Las otras dos, Google Patent y SpaceNet, uno entra y ya busca, estos son con inscripción. Y acá un poco está todo lo que le hablaba de la estrategia más bien de vigilancia tecnológica o vigilancia estratégica, donde no solamente puedo buscar patentes, por ejemplo, hacer búsqueda de patentes, buscar en ciertas bases de datos, buscar en ciertos países, buscar con los clasificadores, por ejemplo, el IPC, buscar si acaso, el campo de la técnica, puedo buscar, si acaso estoy buscando el nombre de un investigador, o estoy buscando palabras clave, estoy buscando... Esta Patent Lens o Lens me permite hacer búsquedas bien particulares, sabiendo bien lo que quiero buscar. Y no solo eso, sino que además me permite desplegar, por ejemplo, hace análisis sobre, por ejemplo, dónde se está patentando más lo que estoy buscando, quiénes son los que más están patentando. Por ejemplo, acá está el mapa de los países donde más se está patentando, quiénes están presentando patentes como titulares de esa invención, cuál ha sido la evolución de presentación de patentes en eso. Es decir, oye, tengo esta idea fabulosa, voy a ver si acaso hay algo patentable, chuta, y me doy cuenta que en los últimos años se han presentado muchas solicitudes de patente. Por lo tanto, ya no es tan un océano azul donde pueda nadar libremente, sino que ya está más lleno de otros competidores. Y esta información ya es más estratégica, pensando en no solamente proteger, sino que también en comercializar. Lo que mencionaba recién Luis, o sea, eso tendríamos que armar una charla específica de eso, porque es un mundo fascinante. O sea, ver toda la riqueza de esa información que uno puede obtener. Por ejemplo, incluso uno puede buscar una tecnología o un problema a resolver por una tecnología, y uno puede ver que hubo un pic de patentes en determinado momento y después dejó de haber patentes. O sea, eso también da una información. Puede ser que se esté resolviendo de otra manera, puede ser que el problema ya no es tan relevante. O sea, uno puede también sacar ese tipo de información, puede hacer cruces de quién está patentando con quién.
puede ver si voy a buscar una colaboración internacional, ¿con qué universidad me conviene acercarme primero? ¿A qué investigador le podría mandar un correo para trabajar juntos? ¿Qué empresas son las activas en esto? ¿Qué países son los activos en esto? O sea, hay una cantidad de preguntas que se pueden hacer súper, súper interesantes a nivel de investigación, a nivel de emprendimiento, a nivel de una estrategia comercial, que bueno, esas herramientas hacen los cruces también muy amigables y hacen unos gráficos muy bonitos, así como de temperaturas de países, incluso unos que parecen topográficos. Uno puede ver qué tan cercana es una tecnología de otra, pero de una manera visual y no tan complejo a veces como puede ser analizar varios IPC a la vez, estos clasificadores. O sea, eso amerita charlas aparte, pero es fascinante, fascinante todo lo que se puede obtener de ahí de información. Sí. Yo creo que hablando un poco, disculpa Luis la interrupción, Sí. hablando de parte del equipo de bibliotecas y sobre todo de los referencistas, que estamos en un proceso de especialización, creo que sería sumamente atractivo lo que plantea Romina y Luis, en el sentido de ir profundizando en este tema. Para nosotros es algo relativamente nuevo, no es algo en lo que nos hayamos involucrado muchísimo, y la manera como lo plantea Romina hace que se vea sumamente emocionante, ¿cierto? Como incursionar y ir profundizando en estas visualizaciones, ver tendencias también, todo lo que tiene que ver incluso con aspectos geográficos, ciertos países o ciertas zonas geográficas que hayan ido generando descubrimientos, patentes, y también por los periodos cronológicos, etcétera. Logran ustedes dos, Luis y Romina, logran transmitirnos la pasión por la patente, que yo creo que jamás había pensado que podía existir algo así. Pero somos gente porque extraña, somos gente extraña. No, está bien, digamos que se entiende, porque la verdad es que a los bibliotecarios también a veces nos apasionan algunas cosas que pueden sonar un poco extrañas, pero para nosotros es sumamente importante pensando en como decía, en ir especializándonos, sobre todo para el trabajo que está haciendo la UAI y para atender ¿cierto? Los requerimientos de los investigadores, ir especializándonos y profundizando. Habemos varias personas acá en esta charla del equipo de biblioteca, y sin duda que vamos a tomar todo esto, digamos, como ciclo completo y analizarlo para ver de qué manera, a través tuyo, Romina y Luis, podemos ir profundizando un poco más y, por supuesto, trabajando con Paula Roja. Sí. Para orientarlo. Nuestra intención es siempre todo lo que aprendamos y lo que estamos haciendo, orientarlo en función de las necesidades de los investigadores. Así que Sí. desde ya Sí. les digo que me han convencido. O sea, Termino esto, me quedan 2 slides y después, Paula, pues, si acaso estás por ahí, si acaso podemos comentar lo que hablamos antes de entrar a la reunión. Solamente para terminar, porfa, si acaso encuentran algún documento de patente, no se sorprendan, no es que su invención está muerta, podemos, revisando bien los documentos, efectivamente ver si acaso se obstaculiza o no nuestra invención, no se asusten. Y después de la patente, ¿qué? Lo vamos a ver la próxima semana, pero la patente es el primer paso, o sea, nosotros decimos, la patente ya es un primer paso simplemente, no se acaba ahí. La patente es un medio para conseguir que la tecnología llegue efectivamente al mercado. Lo que nos interesa de proteger a nosotros no es obtener la patente y que, no, mira, la universidad tiene 14, 15 patentes. No es un Lo que premio. nos interesa es licenciar esa tecnología y que con la licencia de esa tecnología que nosotros hagamos en la universidad, los investigadores puedan tener retorno en la investigación que realizan. Para nosotros es súper importante proteger una tecnología que sea fuerte, que tenga una estructura, una estrategia de protección fuerte, pero también que tenga un mercado interesante. Si nosotros logramos que las tecnologías de la universidad, que las protegemos y que las podemos licenciar, por esa licencia nos paguen un royalty algunas empresas que lo utilicen, de acuerdo a nuestro reglamento de propiedad intelectual, ese royalty puede volver a entrar a la universidad. Por lo tanto, muchos investigadores se podrían ver favorecidos y muchas facultades se pueden ver favorecidas del retorno que esto, licencia de tecnologías, puede tener a la investigación. Así que eso era lo que quería terminar. No sé si
¿hay alguna pregunta? O Paula, si estás por ahí, un poco... ¿Dónde está la Paula? Video y en rostro, mira, acá estoy. ¿Ah? Puso la manito. He estado todo el rato. Oye, súper interesante. Sí, con Luis, Claudia y Romina, bueno, y para todo el resto estábamos hablando antes de la reunión que sería súper bueno coordinar para noviembre, porque ya todo el ciclo de octubre está, digamos, diseñado, algunos talleres abiertos para búsquedas. ¿Sí? En esto, bueno, hoy día con lo de patents, Google creo que hay otra cosa adicional donde buscar, pero sí, como institución tenemos muchísimos recursos en biblioteca para que ustedes puedan realizar la búsqueda en cualquier lugar, tanto académicos, estudiantes, funcionarios, y eso no es tan conocido, lamentablemente, pero sería quizás bueno, y les vamos a informar de todas maneras, hacer estos talleres en los miércoles de noviembre, ya que tenemos este horario como ocupado para hacer esta reunión. Así que los vamos a dejar invitados y vamos a coordinar con Valeria y con Claudia talleres para noviembre, a ver si los podemos hacer a esta misma hora y por este mismo canal. Eso. Eso, no sé si hay alguna pregunta de los asistentes, alguna duda que haya quedado de las patentes, de las formas de búsqueda. La presentación nuevamente va a estar disponible. Estos son algunos buscadores, hay algunos que son gratis, que dan mucha información, otros que son de pago, etc. Pero va a estar todo disponible para que ustedes puedan hacer las consultas. Nuevamente, si acaso hay dudas, me pueden escribir. No, justo la semana pasada no respondí tan rápido como quisiera, pero sí puedo responder las dudas que tengan y si acaso necesitan algún detalle más de esta presentación, podemos conversar sin lugar a Nos dudas. sirve un montón las dudas. Estamos rearmando nuestra página web. Ya no sería enchulando, sería hacer como de nuevo, así como un remake. Y por supuesto que la idea también es incorporar todos estos slides, estos videos, pero también las preguntas frecuentes, porque claro, a veces uno se le olvida como aclarar algunas cosas, y por supuesto que según el usuario o según el grado de expertise, o sea, ustedes son expertos en buscar, así que tienen otro tipo de preguntas. Siempre enriquece mucho la conversación y puede servirle a otro también mirar la pregunta, así que totalmente bienvenidas cualquier tipo de pregunta. Además que también nos ayudan a perfilar de qué manera podríamos hacer una segunda parte, como decía la Paula, para saber qué cuestionamientos surgen entre los investigadores. Tal cual, como Sí. es un mundo nuevo, hay cosas que a uno ni se le ocurren preguntar porque no sabe que son posibles. Eso es lo fascinante de esto, yo creo. Bien, si no hay más preguntas, los esperamos la próxima semana con las... Paula me está levantando, está aplaudiendo y pensé que la Paula está... Nos vemos la próxima semana, donde vamos a hablar del proceso de transferencia de la universidad, un poco contarles qué estamos haciendo, cuáles son los apoyos que existen en los diferentes niveles de desarrollo de una tecnología dentro de la universidad, y cómo apoyamos nosotros como oficina el proceso de transferencia tanto para alumnos, investigadores e incluso funcionarios de la universidad. ¿Sí? Así que nos vemos la próxima semana y gracias por haber estado hoy día. Luis, antes de la despedida, quería también recordarles a todos los asistentes que en la página web de Biblioteca, donde encuentren el enlace, también están los videos de las 2 sesiones previas, la semana pasada y la primera. Y por supuesto colocaremos este video y también van a estar todos ahí finalmente, así que para que tengan esa otra fuente de información. Ok. Gracias a todos, entonces. Nos vemos la próxima semana. Gracias por tu asistencia. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao, que estén bien. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.